Dios le bendiga en este hermoso día. Hoy es jueves, día 14 del mes de septiembre del 2023, donde estamos celebrando la exaltación de la cruz. Y la lectura correspondiente al día de hoy, comenzamos con la primera. Está tomada del libro de Números, capítulo 21, versículo 4. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros la serpiente. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 77 dice: no olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a sus alianzas. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosísimas enseñanzas la que nos ofrece este día tan bello, tan hermoso, la exaltación de la cruz, una gran fiesta.
En esta lectura que hemos acabado de leer del libro de Números, capítulo 21, donde iba todo el pueblo el pueblo elegido de Israel, eh, iba murmurando. Lo primero que vemos en esta lectura son 4 hechos importantes. Primero, el pecado. Un pueblo que habló contra Dios, que habló contra Moisés. Es que ese pecado, el pecado es decir, lo que nos aparta de Dios, porque nos hace perder la ruta, el camino. ¿eh? Hoy día vemos cuánto hay perdido, es decir, o hemos perdido la conciencia por el pecado, porque el lugar que le estamos dando a Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Hay personas que verdaderamente uno no nota cuál es el lugar que tienen a Dios porque lo dejan a última instancia. Hoy llamamos bueno a lo que es malo, llamamos blanco a lo que es negro, llamamos puro a lo que es impuro, llamamos limpio lo que es sucio y así seguimos por ahí y nos vamos con la corriente del mundo muchas veces. Entonces ese pecado es lo que nos aparta de Dios. Aquel pueblo murmuró contra Dios. Oiga, esto no tenemos ni comida ni bebida. ¿eh? Nos ha sacado para dejarnos morir en el desierto. Esto que era el maná, lo que el Señor había mandado, decían, esto no da náusea, un pan sin cuerpo, sin nada. El pecado. En el momento estamos bien y después nos rebelamos. Entonces, lo segundo que vemos aquí en esta lectura es el castigo. Es decir, lo que no, pensamos que Dios es castigador, pero recordemos que el pueblo era el que insistía. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan, no tenemos agua. Esto que nos has enviado nos da náusea. No tiene cuerpo, no sabía nada. Ellos sencillamente habían tomado la decisión de murmurar contra Dios y contra Moisés. Dios nos da la libertad de elegir y luego que nosotros elegimos es que Él actúa en base a nuestra decisión. Fue entonces cuando Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que lo mordían y muchos de ellos pues llegaron a morir, murieron, pero a consecuencia del pecado. Por eso es que, como vemos aquí, un pueblo que se arrepintió. Y el tercer punto es precisamente la conversión. La conversión. Después de que el pueblo vio lo que estaba pasando, cómo habían ofendido a Dios, lo que estaba pasando por su desobediencia, por su falta de fe, por apartarse del camino. Entonces, cuando vieron verdaderamente los resultados de lo que habían hecho, se arrepintieron y reconocieron su falta. Y dice la palabra que ellos pidieron a Moisés que intercedieran por ellos ante el Señor. Ojalá que nosotros podamos reconocer también cuando estamos en falta, porque me encanta cómo está el versículo 2 Crónicas 7:14. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, si nos humillamos nosotros, sabiendo que hemos obrado mal, y buscamos el rostro de Dios, y nos volvemos de nuestros malos caminos, como dice la palabra, Dios siempre nos oirá y perdonará nuestros pecados y más aún sanará nuestra tierra. ¿eh? Necesitamos nosotros también reconocer nuestras faltas y seguir un poco más allá. Y siguiendo la misma trayectoria de esta enseñanza tan hermosa que nos da la carta es decir, el libro de los números, vemos como cuarto paso que he señalado de esta lectura tan hermosa es la salvación. Porque decía el texto que leí de 2 Crónicas 7:14, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la salvación, vimos muertos
Es decir, andamos como muertos en vida por nuestros pecados, sí, y desobedeciendo al Señor. Y solamente Dios nos puede mostrar cómo llegar a la salvación. Él es que tiene la llave de cómo nosotros podemos llegar a la salvación. Pero Dios nos muestra, pero nosotros decidimos si queremos la salvación. Porque, como nos dice la palabra, la persona que eran mordidas por la serpiente tenían que mirar a la serpiente de bronce para recibir la sanación. Es decir, si no lo miraban, pues se iban a morir, se podían morir. Ellos tenían que mirar para poder obtener la sanación. Y otro punto muy importante, que nos llama, o mejor dicho, que me llama la atención, es que cualquiera de las personas que habían sido mordidas, ya fuera que fueran recién mordidas o que estuviera agonizando, si miraban en aquel tiempo la serpiente de bronce, obtendrían inmediatamente sanación. Es decir, el Señor nos sana, Dios provee, pero Dios provee de una manera individual, es decir, Dios nos salva individualmente a cada uno de nosotros. Nos sana, sí, nos puede sanar en grupo, pero la salvación es individual. Yo no puedo salvar a mi hijo, yo no puedo salvar a mi esposo, yo puedo interceder por ello y orar por ello, pero la salvación es individual. Jesús es nuestro único Salvador, nuestro único antídoto para llegar al reino de los cielos. Es Jesús. Hoy día nos llamamos ser cristianos y no queremos reconocer el poder que tiene la confesión en nuestra bella, hermosa Iglesia Católica. Necesitamos dar pasos agigantados para estar lo más limpio posible, ya que a diario estamos siendo mordidos por el veneno del pecado en un mundo donde anda tan corrompido como el día de hoy. Por eso dice el Evangelio, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es decir, hoy es el día de la exaltación de la cruz, porque al nosotros contemplar la cruz, estamos recordando cómo Jesús se sacrificó por cada uno de nuestros pecados. Es por esa razón que nosotros veneramos la cruz como un hermoso recordatorio de a quién crucificaron en ella y por lo que Él hizo a través de ella. Es decir, como dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Mis queridos hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros no tiene precio. Cada día vivimos más y más agradecidos del Señor sacrificar todo e irse a la cruz por nosotros, por ti y por mí. Oye, mientras estemos vivos aquí en la tierra, todavía hay tiempo para que nosotros nos salvemos. Vamos a pedirle al Señor por nuestra salvación. Vamos a ir al confesionario a confesarnos por el perdón de nuestros pecados. Vamos a tratar de hacer las cosas correctas. Vamos a tratar de caminar agarrado de la mano poderosa del Señor. Vamos nosotros verdaderamente a, a desprendernos de todas las cosas que nos cohíben llegar a los pies del Maestro. Dios es un Dios maravilloso. Como perdonó al pueblo de Israel, así nos perdona a cada uno de nosotros diariamente. Dios es amor, Dios es misericordia. Así que te deseo un hermoso día. Recuerda, día de la exaltación de la cruz, que podamos hoy decirle al Señor, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que sigues haciendo por mí y por mi familia. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén.